Buenos días. Gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más. Y no tan solo reunirnos, sino poder alabar y adorar su santo y glorioso nombre. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Recordemos, si hay personas que vienen por primera vez, les hago mención que estamos llevando una serie de enseñanzas acerca de la adoración hacia Dios. Cómo el creyente tiene el deber, el anhelo, el deseo de adorar a Dios con el corazón. Dice en Hebreos, en el capítulo 12, que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosle a Dios con temor y reverencia. Pero hay una parte que está y es clave para que nosotros podamos adorar a Dios de la manera que Él quiere, de la manera que Él desea. Y la parte dice que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Un creyente adora a Dios no por temor de irse al infierno o va a ser condenado. Un creyente en Dios lo adora y le sirve porque en su corazón abunda la gratitud por lo que el Señor ha hecho por él. Y cuando el creyente no pierde de vista esa verdad en su corazón, realmente la adoración jamás se le va a hacer pesada. Jamás se le va a hacer algo rutinaria, jamás se le va a hacer algo como tradicional, sino que cada día por esa gratitud tendrá presente lo que Dios ha hecho por él, por ella. Y decía el salmista, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? No le podemos pagar a Dios con nada, lo único que podemos es ofrecerle nuestro corazón y nuestra vida que ha sido regenerada y ha sido cambiada por Él mismo. Por eso la carta de Juan dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? ¿Quién es suficiente para trazar la palabra conforme a lo que Dios quiere hablar en cada versículo? Por muy utilizado que sea el predicador, por mucha dirección que tenga el predicador, siempre la palabra de Dios tendrá mucha verdad, profundidad, que día tras día el Señor va revelando. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, gracias. Gracias por cada persona que tú has traído y está aquí presente. Gracias por aquellas personas que estarán escuchando por vía internet o lo escucharán más adelante. Padre, cumple tu propósito. Es tu palabra, es tu obra, es tu reino, Señor. Son almas tuyas. Es tu iglesia que la has comprado con precio. Ayúdanos a hablar como conviene. Ayúdanos a hablar hoy, a proclamar tu palabra. No mis ideas, no mis pensamientos, sino lo que tu palabra nos enseña. Padre, dame gracia, dame sabiduría, y a la audiencia, danos entendimiento para comprender, Señor. De tal manera que hoy podamos salir con alguna verdad en nuestra mente y nuestro corazón, y esa verdad transforme algún área de nuestra vida. Ayúdanos y nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo 1, en el versículo
8 y 9. Dice de la siguiente manera. Me gustaría, si se pudiera, que se enfocara la cámara al pasaje. Si no se puede, está bien, pero siempre cuando está uno, o cuando me toca escuchar las predicaciones, siempre está enfocado solamente al predicador y no se alcanzan a ver los versículos. Si se puede, hermanos, si no, no se preocupen. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Ok, de estos dos versículos vamos a hablar 4 puntos, 4 verdades. La primera de ellas nos muestra tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Es la primera verdad que estaremos compartiendo. La segunda verdad, adorar al Hijo por la justicia de su reino. Y así nos vamos a ir poco a poco, 4 puntos, 4 verdades. Y que Dios nos ayude, la verdad que los cantos que hoy estuvieron ministrando están muy alineados a lo que hoy vamos a compartir. El título de la enseñanza es Adorar a Jesús porque Él es el Señor. Adorar a Jesús porque Él es el Señor. En este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, nos habla de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Y como dice el título, la importancia de adorar al Señor Jesús, adorar a Jesús porque Él es el Señor, Él es Dios, Dios hecho carne. No es el tema hoy exponer y aclarar, ya que hay muchas doctrinas, muchos pensamientos, ideas, donde no creen que Jesús es Dios. No es el tema. El tema es la importancia de que nosotros tenemos que adorar a Jesús porque Él es el Señor. Él es Dios. Entonces, los versículos que acabamos de leer habla de un rey, de un trono de justicia, que amó el bien y aborreció la maldad. Hermanos, el mundo está lleno de líderes temporales. Al rey al cual hemos sido invitados a adorar, a servir, y no tan solo en este tiempo de vida que Dios nos conceda, sino el rey que nos invita a adorarle y a servirle es por toda la eternidad. A veces inconscientemente o por desconocer pensamos que cuando partimos o cerramos nuestros ojos de este mundo cruel, que lo único que busca es apartarnos de la vida eterna, este cruel que solamente nos produce aflicciones, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. En el Señor Jesús podemos tener gozo, alegría, pero a veces inconscientemente podemos vivir pensando que cuando partimos de esta tierra, cuando cerramos nuestros ojos, porque los días que Dios ha determinado para nuestras vidas han terminado, pensamos que todo ha terminado, pero no. Realmente apenas empieza la verdadera vida real. Me llama mucho la atención cada vez que hablo acerca o menciono alguna porción de la eternidad.
Había un hombre creyente cristiano que lo golpearon y la condena era que iba a ser decapitado si no negara a Jesús. Este hombre pasó al frente con su verdugo a un lado y cualquier persona dijera que iba a estar espantado y afligido aquel cristiano, pero realmente no. Él se comportaba de una manera alegre, gozosa, y agarró y le dijo a su verdugo: ¿me permites darte un abrazo? El verdugo, sorprendido, dijo: claro. Va y lo abraza y le dice: le doy gracias a Dios por tu vida, porque tú eres el que me vas a abrir la puerta para entrar al cielo, a la vida eterna. ¡Wow! Narra la historia que ese verdugo terminó creyendo y ahí mismo partieron los dos juntos hacia la vida eterna. Hermanos, es que la vida en Cristo Jesús, como lo dice la Escritura, es eterna, porque Él nos ha dado vida eterna. Este tiempo que podamos vivir aquí es un tiempo solamente de preparación para lo que nos espera en la eternidad. Y por eso Dios nos ha estado preparando, aprendiendo a adorarlo, porque esa va a ser nuestro día, nuestra noche, nuestra tarde y toda la eternidad. Nos uniremos a ese canto que dice que los ángeles no cesan de decir: santo, santo, santo. Y Dios nos prepara, hermanos, en esta tierra. Por eso en muchas áreas de nuestras vidas siempre Dios nos estimula a amarnos, porque allá en el cielo no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá tristeza. No habrá nada de eso, hermanos, habrá una eternidad adorándolo. Por eso es que siempre desde un púlpito, desde la predicación que cada predicador expone, siempre anima al creyente, anima a la congregación a decirle: vale la pena continuar, vale la pena perseverar. Aguanta, soporta. Dios no va a poner una carga más allá de lo que podamos sobrellevar. Qué importante es que nosotros siempre miremos que la adoración al Señor no tan solo es aquí terrenal, sino va a ser por toda la eternidad. Le decía yo, en este mundo está lleno de líderes temporales, tronos inestables, países que pueden ser potencia mundial y en un abrir y cerrar de ojos de acuerdo al tiempo de Dios. Porque para nosotros el tiempo es demasiado, pero dice la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Potencias mundiales que en un tiempo fueron potencias, al día de hoy están desplomándose, están cayendo. Y todos aquellos que se anuncien como potencia, llegará el día en el cual todos caerán de rodillas y adorarán a aquel y reconocerán a aquel que traerá el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no habrá rodilla que pueda sostenerse delante de Él. No hay rodilla. Aquellos que no quisieron aprovechar, aquellos que no quisieron la bendición de adorar al Cordero de Dios, narra Isaías en el capítulo 63, que en aquel día llorarán y clamarán y pedirán a gritos que por favor las peñas caigan sobre ellos, porque no podrán soportar la ira del Cordero. Pero hermanos, a nosotros Dios nos ha concedido en esta vida y en este tiempo adorarlo y ser parte de su reino. Los tronos, naciones, líderes son momentáneos, líderes temporales que en su tiempo y en su momento caerán, pero el trono de Dios es por siempre, por toda la eternidad.
Hermanos, todos estos mensajes en los cuales Dios nos está hablando acerca de la oración, no es solo para que nosotros aprendamos conocimiento, porque el conocimiento podemos obtenerlo ahora con tanta tecnología. Puede uno meterse en la internet, en aplicaciones, y puedes alcanzar a tener un conocimiento impresionante. Verdades que a otras personas, a otros hombres de Dios se les han sido reveladas y las pasan, e inmediatamente las podemos leer y podemos entender y nos podemos llenar de mucho conocimiento. Eso es aprender, aprendemos, conocemos. Pero tengamos claro, hermanos, que lo que Dios no quiere es que tan solo aprendamos y conozcamos. Lo que Dios quiere es que vivamos, que tengamos una relación con Él viva, real, verdadera, porque es la única manera en la cual nosotros vamos a llegar a ese punto en el cual Dios quiere que lo adoremos, que le sirvamos, que vivamos una vida conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad, no a nuestras ideas, no a conforme nosotros pensemos, creamos, sino más bien conforme Él lo ha establecido. Y para que nosotros podamos vivir conforme Él lo ha establecido, es necesario conocerle, es necesario conocer su palabra. Muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿cómo puedo saber la voluntad del Señor? No sé si alguna ocasión cuando usted empezó a caminar con el Señor tenía esa duda y esa pregunta y decía, bueno, ¿yo cómo puedo saber la voluntad del Señor? Bueno, si al día de hoy todavía tiene usted esa duda o esa pregunta en su mente, la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. La Escritura nos habla de la mente, de la voluntad del Señor. Si por nuestra mente pasa en alguna persona que no haya aún entregado su vida al Señor y diga, bueno, ¿el Señor querrá que deje yo de vivir mi vida pecaminosa? ¿Cómo podré saber? Puede ser una pregunta o una duda. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Dios sí demanda que la persona tiene que dejar su vida pasada, porque eso la va a llevar a un final en el cual no va a ser bueno, sino va a ser muy desagradable, una condenación eterna. Y así dudas que podemos tener cuál es la voluntad del Señor. En la palabra podemos conocer cuál es la voluntad del Señor. Le dije yo que estos mensajes que hemos estado dando acerca de la adoración no tan solo es para aprender, sino es también para caer y aprender a caer de rodillas en adoración ante el Hijo de Dios. Que todas estas enseñanzas nuestras, porque ya está a punto de terminarse la serie, creo que falta una enseñanza, 2 enseñanzas, y el deseo, creo que de Dios y también de nosotros, es que como iglesia, como congregación, nuestra vida cambie, sea transformada en una vida de adoración plena y real como Dios la merece, como Dios merece que sea adorado. Y hemos tenido claro que adorar a Dios, lo que acabamos de hacer es parte, pero implica obediencia, implica servicio, implica todo lo que hemos aprendido, negarse a nosotros mismos, adorarlo, servirlo. Dios nos ayude que con todo lo que hemos estado escuchando y aprendiendo, nuestra vida de comunión cambie con el Señor. Nuestra necesidad de leer la Escritura sea más abundante. Si a través de estas enseñanzas no produce un cambio en usted, no produce un fruto bueno, agradable a Dios, entonces es preocupante. Yo sé que no somos los mejores predicadores,
Sé que hay otras personas que son mejores que nosotros, con más conocimiento, saben trazar mejor la palabra, pero creo que también tenemos al Espíritu de Dios. Y creo que se ha hablado la palabra de Dios y algo tiene que producir. Siempre, yo he usado una frase que siempre, y la uso porque la palabra la enseña, que siempre hay dos audiencias. Cuando el Señor Jesús compartía la palabra, cuando los apóstoles predicaban la palabra, siempre había dos audiencias. Una, la cual era receptora de la verdad, de la palabra. No tan solo eran oidores, sino eran hacedores. Lo que dice el Evangelio de Mateo, cuando el Señor termina de dar esas enseñanzas, cuando empieza en el Sermón del Monte, Él termina diciendo y habla de un hombre insensato y uno sensato. El sensato es aquel que escucha y hace. El otro solamente se queda en escuchar. Entonces siempre hay dos audiencias. Entonces nosotros esperamos, y yo creo que el deseo de Dios también es que al escuchar las enseñanzas, la palabra de Dios está haciendo un efecto en nuestros corazones, y nuestra vida cambie en una mayor santidad, en una mayor adoración, en un mayor servicio, en una mayor misericordia, en todo lo que Dios quiere que crezcamos. Porque de otra manera, si no crecemos en esas áreas a través de la palabra, si no está sucediendo eso, corremos el riesgo de que pasemos a ser de una iglesia a un ¿qué? Un movimiento, una religión, un club social, y Dios no quiere eso. Dios ama a su iglesia, Dios la ama, la quiere, la pastorea y la dirige. Porque Dios quiere que crezcamos y Dios quiere que siempre nos mantengamos cerca de Él y no separarnos de la vid verdadera. Adorar al Hijo porque su trono es eterno. En la introducción le decía yo que los tronos de los hombres son temporales. Van a caer algún día. Hombres poderosos caerán algún día. Naciones que son potencias, al día de hoy podemos ver cómo se están desplomando. Son temporales, pero el trono de Dios, hermano, es eterno. Eterno. Una vez yo me preguntaba, yo decía, ¿qué es eterno? Nuestra mente finita no alcanza a entenderlo. Lo único que sé es que nunca se terminará. Una vez hace muchos años, un predicador ponía un ejemplo. Decía, para que te des una idea de lo que es una eternidad, es como si juntaran toda la arena del mar, de todos los lugares, y un pajarito tomara un grano de arena y se la llevara al cielo, y en esa ida y vuelta se tardara 100 años. Imagínate cuántos granitos pueden existir de arena en todo el mundo. Pero aún aunque se acabaran todos los granitos de arena, la eternidad sigue. El trono de Dios es eterno. Dice el pasaje en el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí el autor, hermanos, el autor no está hablando de un profeta, no está hablando de un ángel, está hablando del Hijo, y el Padre lo llama Dios. El Padre lo llama Dios. Está citando un Salmo 45, versículo 6 y versículo 7. Hermanos, y es importante que nosotros tengamos claro, porque si nosotros no conocemos y no reconocemos que Jesús es Dios, no podemos adorarlo. Dos cosas, hermanos. Si nosotros no conocemos
y reconocemos que Jesús es Dios, no podremos adorarlo. Nuestra adoración no va a ser agradable a Dios, porque vamos a estar adorando como el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran algo que no saben. Y para que nosotros podamos adorar a Dios en la manera que Él quiere, que Él desea, es necesario que le conozcamos, hermanos. No existe adoración verdadera si no reconocemos y conocemos que Jesús es Dios. Jesús no es un ayudante de Dios, hermanos. No es un ser creado. No es un mensajero más. Él es el Dios eterno sentado en su trono. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, para aterrizar esta verdad que es sumamente importante. Voy a sacar algunos 3 versículos. Hay varios versículos, pero vamos a citar los que son más conocidos, los que normalmente los escuchamos más constantemente. En Isaías capítulo 9, versículo 6, si nos los ponen por favor. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Está hablando de una profecía, hermanos, en la cual se cumplió exactamente y perfectamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Último versículo del Antiguo Testamento, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron, hermanos? Al Señor Jesús. Y hay muchos pasajes, hermanos. Creo que no nos alcanzaría el tiempo para citar los que hay. Algunos pasajes del Nuevo Testamento en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese mismo capítulo, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Último pasaje, Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es uno de los pasajes más contundentes, hermanos, donde la Escritura afirma que Jesús es Dios sobre todas las cosas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y si nosotros ponemos a ver más pasajes, son innumerables, hermanos. Y no nos daría tiempo. Usted puede llegar a casa,
tomarse el tiempo, si hoy no podría, en la semana, buscar toda aquella lista que la Escritura enumera afirmando que Jesús es Dios. Y nos va a ser de mucha bendición. Cuando el creyente, cuando la iglesia mira la majestad del Hijo, su corazón naturalmente se inclina. Se inclina, hermanos. Cuando la iglesia o el creyente mira la majestad del Hijo, contempla la majestad del Hijo, conoce la majestad del Hijo, no queda otra cosa, hermanos, más que doblar nuestras rodillas. Y quiero unir este pasaje, hermanos, a Isaías capítulo 6. La misma visión que tuvo Isaías y a quien vio Isaías fue el mismo que está describiendo Hebreos capítulo 1, versículo 8, hermanos. Isaías 6, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Siguiente versículo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. Fíjese, yo quiero que usted tenga en mente y podamos mantener la imagen, qué era lo que Isaías, la visión que él estaba teniendo. Algo glorioso, algo sublime, algo que a través de la Escritura es un evento, un momento muy exclusivo, muy específico, muy único, porque Dios se revelaba a los hombres y se revela el día de hoy de una manera muy específica y muy clara cuando Él quiere que nosotros aprendamos o cuando Dios llama a alguien. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo siguiente. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Hasta donde leímos, vemos a Isaías. ¿Quién era Isaías, hermanos? Wow, un profeta muy usado por Dios, llevaba el mensaje, verdades que hasta el día de hoy cambian, transforman nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, porque las palabras de Jesús son espíritu, son vida, y hasta el día de hoy, las palabras que Dios puso en el profeta Isaías están tan vivas como hace miles de años. Entonces Isaías tuvo esa visión. Por eso yo le decía que cuando la iglesia mira, conoce y contempla la majestad del Hijo, no le queda otra más que postrarse, caer de rodillas y decir, Señor, haz de mí lo que tú desees. Transfórmame. Guíame por la senda de justicia, Señor. Si hay algo en mi corazón, sácalo. Guíame, quiero amarte, quiero seguirte, quiero adorarte, quiero que mi adoración, quiero que mi alabanza, quiero que mi vida sea un sacrificio vivo y sea como un olor fragante, Señor, ante tu presencia. Aquí Isaías estaba contemplando la majestad, la gloria. Y esta majestad que estaba contemplando Isaías es el trono donde está hablando Hebreos capítulo 1 versículo 8 y 9. Fíjese la actitud de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo, hermanos, y de acuerdo a la vida y a la conducta que Isaías llevaba antes de esta revelación, de esta visión, viendo sus características, su conducta, su obediencia, su dependencia, ¿podríamos decir que estaba impío? No. Pero ¿qué sucede cuando el hombre, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios, por muy ungido que sea, por mucha revelación que tenga, cuando está ante la presencia y contempla la majestad del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, no le queda otra cosa de entender y comprender que somos inmundos ante el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aquel que nos lavó, nos limpió. Isaías se sintió inmundo de labios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, todo creyente, en algún momento de tu vida, estoy seguro que has experimentado, no una visión ni un momento tan glorioso como experimentó Isaías, pero sí algo similar, en lo cual tú has caído de rodillas y dices, Señor, perfeccióname cada día más, porque tú eres santo, santo, santo. Hermanos, es que cuando contemplamos la majestad del Hijo de Dios, cuando contemplamos la majestad, la gloria de Dios, así nos sentimos, que nos hace falta más. Que nos hace falta más. Por eso la importancia de que nosotros aprendamos a adorar y adoremos a Dios conforme Él lo establece, porque es la manera en la cual Dios nos va perfeccionando. Cuando nosotros llevamos una vida de adoración, en servicio, en obediencia, Dios nos va perfeccionando cada día más. Cuando una persona no vive adorando a Dios, su vida es muy inestable. Muy inestable. Puede estar asistiendo a la iglesia, puede ser muy fiel los domingos, puede hacer muchas cosas, ya sea por costumbre, ya sea por tradición o ya sea por religiosidad, muchas cosas, pero cuando no se está llevando una vida adorando a Dios como Él manda y lo establece en su palabra, su vida es muy inestable. ¿A qué me refiero a una vida inestable? Tiene momentos en los cuales está muy fogoso. Y si yo quiero servir al Señor en una prédica, en una alabanza, puede alzar sus manos y puede decir, yo quiero servirte, Señor, he tomado la decisión de amarte y he decidido dejar las cosas que me están estorbando. Y sale, pero al enfrentar la realidad de las cosas, lo que no ha aprendido es que al enfrentar las cosas, el Evangelio nos dice que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Y tenemos que enfrentar todas aquellas cosas que se oponen para que nosotros podamos vivir una vida de adoración total a Dios. Se le olvida que allá afuera el mundo es cruel y tenemos que enfrentarlo con valor, con decisión, con carácter, con determinación. Y si el hombre y la mujer no tienen claro eso, carácter, determinación, lo que Dios vino y habló a su vida y a su corazón, que fue influencia del Espíritu de Dios,
si Él no toma con carácter, determinación y decisión lo que tenga que dejar, se muere eso. Y empieza a vivir su vida normal, cotidiana. Pasan algunas semanas, pasan algunos meses, se siente mal. Y luego dice otra vez, ya es tiempo de volverme. Y así su vida es muy inestable, porque no quiere vivir una vida adorando al Señor. Pero ¿sabes por qué no quiere llevar una vida adorando al Señor? Hermanos, porque una cosa es que por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, no estemos adorando al Señor como Él quiera. Tomemos el pasaje que habla en Hechos, cuando Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué dice? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios, que todo lo sabe, Él sabe que antes de su venida, antes de conocer a Dios, antes de que alguien nos predique el Evangelio, hay ignorancia en nosotros. No sabemos que hay un cielo, no sabemos que hay un infierno, no sabemos que hay un hombre llamado Jesús, el cual es Dios y habitó entre nosotros, vino y murió por nosotros. Hay ignorancia. Y por eso Dios dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Y ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta y pueda gozar de la vida eterna. Pero cuando una persona, ya teniendo el conocimiento de Dios, sabe lo que es bueno y distingue lo que es bueno y lo que es malo, y no puede vivir una vida de adoración a Dios, yo quiero decirle que no es de que no pueda, es que no quiere. No quiere. Abraza su estilo de vida, abraza su forma de ser, abraza los pecados que aún lo atraen y de cierta manera lo pueden tener esclavizado. Porque si esa persona quisiera vivir adorando a Dios, hay muchas promesas en la Escritura. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la palabra de Cristo es real y es verdadera. Porque aquí podemos dar muchos testimonios que estábamos esclavos a nuestros pecados y Él nos libertó. Muchos podemos dar testimonio que estábamos cautivos en nuestros pensamientos y Cristo nos trajo libertad. Entonces, cuando una persona no vive en adoración y su vida es inestable, no es que no pueda, es que no quiere. No quiere. Este pasaje de Isaías, hermanos, nos muestra esta verdad que les estoy tratando de comunicarles, que cuando la iglesia, cuando el creyente contempla la majestad de Dios, cae de rodillas, mira su vida, su condición. Porque aunque Isaías era un hombre de Dios, caminaba con Dios, porque Dios ponía en palabra de Él, mensaje de Él. Eso nos deja ver que mientras nosotros estemos en este mundo, hermanos, no vamos a alcanzar la perfección. La perfección la alcanzamos cuando estemos con Él por una eternidad. Y cuando hablo de perfección no estoy hablando de que se tienen que practicar pecados, hermanos. No. La perfección en la forma en la cual Dios nos va puliendo, nos va limpiando, ser más misericordiosos, ser más benignos, buscar cada día más la santidad, amarnos más entre unos a otros. Porque en aquel día, cuando estemos por toda una eternidad orando al Cordero, ya no habrá malicias, no habrá falta de amor. Todo eso se terminará, hermanos, y todo será perfecto.
Entonces estamos en el primer punto, hermanos, que lo hemos terminado. Adorar al Hijo porque su trono es eterno, es para siempre. Número 2, adorar al Hijo por la justicia de su reino. Dice el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro, hermanos, representa autoridad. Cuando el pueblo de Israel iba a ser aniquilado, ¿por quién, hermanos? Y una mujer por ahí tenía que intervenir. ¿Qué mujer era? Recuerden esa frase o ese versículo que dice que si tú nos ayudas, de otro lado vendrá la ayuda. Esther, hermanos. Y Esther estaba angustiada y preocupada y decía, es que de acuerdo a las políticas y costumbres nadie puede entrar a la casa del rey. Cuando ella entra le extiende el cetro y le complace su petición. Hermanos, en el cetro de Cristo, el cetro representa autoridad, pero el cetro de Cristo es un cetro muy diferente, hermanos. Antes el cetro los reyes lo tenían para imponer su autoridad, para imponer su deseo, para que se llevaran a cabo sus ideas, para controlar, para someter. Hermanos, la autoridad que Cristo tiene no es una autoridad que oprime. Él no gobierna con corrupción ni favoritismo. Su reino está marcado por equidad, rectitud, perfección. La Biblia dice que Dios ama el juicio y la justicia, y en Jesús vemos el gobierno más puro que pueda existir, hermano. Si nosotros leemos detenidamente los evangelios, el Señor ejerciendo su autoridad, cuando Él se presenta y en el evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 16, y Él dice, desde entonces el Señor Jesús empezó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Es que Cristo es el Rey, hermanos. Y el Señor estaba en la tierra. Y el mensaje había llegado. Las buenas nuevas estaban empezando a proclamar. Y el Rey estaba en medio de ellos. Y a través de todos los evangelios podemos ver que el Señor Jesús, ese reino que empezó a establecer en la tierra, siempre fue un reino con mucha autoridad, pero con mucho amor, con mucha compasión, con mucha equidad, con mucha justicia, con mucha rectitud. Él no juzgaba de acuerdo como nosotros seres humanos juzgamos, como lo que ven nuestros ojos. Hermanos, cuando el Señor Jesús se sube al monte a predicar ese sermón tan maravilloso, el sermón de la montaña, dice la Escritura, a ver, vamos a echarle un vistazo al capítulo 5, hermanos, de Mateo, para que nosotros podamos aterrizar esta verdad, que la autoridad del Señor Jesús, el cetro del Señor Jesús es de equidad, de justicia y de verdad. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud. Hermanos, si nosotros leemos ese pasaje muy superficialmente, podemos decir, bueno, el Señor vio a la multitud y
vio que eran muchos y dijo, es momento de aprovechar y dar un mensaje porque es mucha la audiencia. A primera vista podemos mirar eso, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. Su pensamiento de Dios, que es Cristo, es más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y yo quiero decirle que lo que Jesús veía no tan solo era una multitud. ¿Sabe lo que él veía? Acompáñeme a Lucas, al Evangelio de Lucas. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje cuando el Señor Jesús vino y entró al lugar de costumbre en la sinagoga y se sentó y dijo? Le dieron a leer el libro de Moisés y abrió el libro en Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En San Lucas capítulo 4, ya lo tenemos. Nos los pones en la... O ahí déjalo capítulo, ahí deja Mateo. Ahorita vamos a regresar. Para que no perdamos la costumbre de abrir las páginas de la Biblia. ¿Qué era lo que el Señor Jesús veía? El Señor Jesús no tan solo veía una multitud, no tan solo veía una audiencia que tenía que escuchar. No, lo que el Señor Jesús veía, lo que dice capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo que el Señor Jesús veía, gente pobre, gente necesitada. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era lo que el Señor Jesús veía en sus corazones, en su vida espiritual deshecha. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos. Había gente cautiva, que el diablo los tenía presos, esclavos, gente llena de demonios, estaban cautivos, ciegos, y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. Era lo que Dios veía, era lo que Jesús veía. Y por eso es que dice la palabra, Él, viendo la multitud, viéndola, contemplándole, su gran necesidad que tenían. Hermanos, yo puedo ver al día de hoy una audiencia de cuántas personas, el hermano que nos apoya poniendo las sillas, más o menos cuántas sillas se colocan. ¿Alguien tiene idea? ¿150? ¿Abrimos como 150? Dejémoslos en 150. Hermano, una audiencia de 150 personas. Yo solamente puedo ver rostros. Yo no puedo ver tu corazón. No puedo ver qué estás pensando. No puedo ver tu necesidad. No puedo ver a qué pecado estás esclavizado. Pero Dios, como Él es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos, Él no cambia. Él al mismo día de hoy tiene esos llamas de fuego, o esos ojos llama de fuego, que Él sí sabe tu necesidad. Él sí sabe tu angustia. Él sí sabe tu dolor. Pero Él también sabe el pecado que amas. Él también sabe lo que no quieres soltar por seguirlo a Él. Estás como ese joven rico que por momentos quiere seguir a Dios. Escuchas como el joven rico escuchó la fama de Jesús. Vio los milagros. Recibió el testimonio que la gente y los fariseos decían, jamás hemos oído hablar un hombre con tanta autoridad. Y el joven conocedor de la ley le dice, Señor, ¿qué haré? Qué intención tan maravillosa, hermanos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Qué intención tan maravillosa. Quería heredar la vida eterna. Pero el Señor
Lo empieza a evangelizar y dice, los mandamientos guardas. Sí, Señor, desde mi juventud. Y una persona que expresa esas palabras y sabiendo, a lo mejor no tenía tanta claridad que Él era Dios hecho carne, pero sí sabía, muchos decían, unos decían que era Cristo, otros decían que era el profeta, otros decían que era Elías, otro Juan el Bautista. Él tenía un conocimiento que no era un personaje cualquiera, era un personaje diferente a todos los que habían llegado. Y le dijo, desde mi juventud los he guardado. Pero el Señor, yo creo que si alguien se acerca con nosotros y nos dice, hermanos, yo quiero ser parte de la iglesia porque yo llevo una vida consagrada, guardo todos los mandamientos de Dios. Nosotros, por los frutos que nos dicen, pues, amén, amén, pásale. Porque somos hombres. Pero Jesús, conociendo el corazón del joven rico, conociendo qué es lo que abrazaba, conociendo cuál era su fortaleza, cuál era su confianza, el Señor Jesús pone el dedo en la llaga y le dice, una cosa te hace falta. No es tan difícil y no es algo tan significante lo que te voy a pedir. No es tan significante, ¿por qué? Porque en el reino de Dios, las riquezas terrenales no sustituyen las riquezas espirituales. Porque de Jehová es el oro y la plata, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Dios le pone el dedo en la llaga y le dice, una cosa te hace falta. Jesús vio el pecado que lo estaba atando. Jesús vio que ya había avanzado un 99% y solamente le faltaba el 1% para que entrara al reino. Jesús le dice, una cosa. Pero esa cosa, ese joven la amaba y a ella adoraba. Porque no puedes amar dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes amar a dos señores. Entonces el joven rico prefirió amar y adorar su pecado. Pero Dios sí conocía lo que había en el corazón del joven. Y al día de hoy, Dios tiene los mismos ojos, hermano. Su poder. Es más, si vemos a Jesús, si vemos a un Jesús poderoso en los evangelios, hermanos, cuando Él resucita y se acerca a los discípulos y les da la encomienda y les dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda autoridad, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo me ha sido dado. Si vemos a un Jesús poderoso en los evangelios, hermano, déjame decirte que después de la resurrección es un Jesús poderoso, glorioso. Glorioso. Pero Él conoce nuestros corazones. Él no mira lo que nosotros solamente miramos, hermanos. Y Jesús, viendo la multitud, podemos sacar cuántas verdades de acá, hermanos. Pero Él reinaba con justicia, con rectitud, con verdad. Él no juzgaba. A Él no llegaban y le decían, oye Jesús, fíjate que Juan se pasó de listo y habló mal de Pedro. Y Jesús decía, sí, a ver Juan, ven para acá, a ver, ¿por qué andas hablando mal de Pedro? No, Jesús conocía las cosas. Jesús juzgaba con justicia. Cuando Jesús iba a la cruz y por ahí uno de sus discípulos le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa. Jesús le dice, ay, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque esta es la encomienda, esta es la obra a la cual he venido y tengo que cumplirla, porque ese es el plan del Padre divino,
para salvarte a ti y a la humanidad. Hazte a un lado, Pedro. No ponga las cosas y la mirada en las cosas terrenales. Ponlas en las celestiales. Jesús. ¿Por qué tenemos que adorar al Señor Jesús? Porque Él juzga con justicia en su reino. Cuando la iglesia, la congregación, contempla la justicia perfecta de Cristo, nace seguramente un canto espontáneo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. ¿Nos los ponen, por favor? Cuando la iglesia contempla la justicia perfecta de Cristo, nace un canto espontáneo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermano, en el creyente, cuando conoce y contempla la justicia de Dios, el creyente no tiene problemas en su mente cuando algo está pasando, algo mal en su vida. Y rápidamente pueden venir pensamientos y pueden decir: ¿por qué estoy en esta condición? Cuando el creyente está adorando a Dios y contempla su justicia de Dios, estará pasando por la situación más difícil de su vida, pero él tiene claro que uno de los atributos de Dios es que es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Y quizá en ese momento no comprende, porque así suele pasar, hermano, en su mayoría de las cosas y de los casos, que cuando como seres humanos pasamos momentos difíciles, un pasaje que comúnmente recitamos los predicadores o los creyentes es que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero cuando estamos viviendo ese momento crítico, difícil, cuando está la tempestad, es difícil comprenderlo. Pero si nosotros vivimos una vida adorando al Señor y contemplamos su justicia, su rectitud, hermanos, en esos momentos vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad. Muchos podemos pedir en ese momento que Dios nos saque de esa situación. Si estamos viviendo por una tentación, si estamos postrados en una cama, si estamos pasando alguna enfermedad, lo primero que se nos viene humanamente, oramos y ¿qué decimos? Señor, sácame de esta situación. Yo quiero decirle que esa no es la manera correcta de orar a Dios en esos momentos. De acuerdo a la palabra de Dios, dice la Escritura que Dios no nos va a poner una carga más de la que podamos sobrellevar. Y lo que tenemos que hacer en nuestra oración, en una vida de oración a Dios, es decirle: Señor, dame la gracia, dame el poder para poder pasar esta situación y después de esta situación puedo yo salir victorioso y honrándote, Señor. Porque cada momento y cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida tiene un propósito para que Dios nos enseñe, para que Dios nos perfeccione, para que Dios nos lleve a una madurez. Si pertenecemos a un rey justo, tenemos que vivir una vida justa, hermanos, porque somos parte de ese reino. Que nuestra adoración no sea solo de labios, sino con integridad, con hechos y en una vida continua, hermanos. ¿Qué tiempo? Todos los días hasta que el Señor venga o nos lleve antes. Amén, hermanos. Número 3, adorar al Hijo por la belleza de su santidad. Dice el siguiente versículo: has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Aquí en este versículo que nos deja ver, hermanos, es el corazón mismo de Jesús, que es Dios. Ama lo recto y por consecuencia aborrece lo malo. Ama lo recto, hermanos. Amarlo no es hacerlo solamente de vez en cuando. Amar algo es estar en una comunión, en una relación. Por ejemplo, el pasaje que hemos citado, o al menos yo lo he citado constantemente, cuando los fariseos le preguntan al Señor Jesús cuál es el primer y gran mandamiento. Él dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Hermanos, amar, como dice aquí el versículo, has amado la justicia, la ha amado, la ha apreciado, la ha cuidado. Y viene la otra contraparte. Si se ama la verdad, se ama la justicia, se ama la santidad, hermanos, por consecuencia se va a aborrecer la maldad. No va uno a tener comunión con el pecado. Es lo que el versículo nos está dando a entender, que Jesús, Dios, ama la justicia y aborrece la maldad. No mezcla luz con tinieblas. No hay una vida ahí, la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo en la tierra, cosas a medias, involucrando verdad, medias verdades. No, Él hablaba lo que tenía que hablar. Él, cuando tenía que reprender la maldad, la reprendía. Cuando Él tenía que darle honor a la verdad y a la rectitud y a la santidad, Él lo hacía porque amaba la santidad. Cristo no negocia con el pecado. Por eso podemos ver cuando Él nos hace el llamado, lleva a un punto muy determinante en la iglesia que nos narra Apocalipsis, y Él es muy claro y le dice a su iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré. Estoy citando esa verdad, hermanos, para que nosotros tengamos claridad que Dios no negocia con el pecado. Él no negocia con el pecado. Su reinado está fundamentado en la santidad, en la pureza, en lo que nos habla la Escritura. La santidad que nos marca este versículo, hermanos, en la cual el Señor Jesús ama, nos debe de llevar como iglesia a postrarnos delante de Él y decirnos: Señor, ayúdanos, haznos, perfecciónanos cada día más y más a ti. Ya estamos por terminar, hermanos. La última: adorar al Hijo por su unción de gozo eterno. ¿Por qué tenemos que adorar? Número 4, hermanos. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, lo que está hablando ahí de esa unción, está hablando acerca de la unción que le fue dada al Señor Jesús. Y esa unción es sinónimo de Yeshua, Jesús, que venía como el Salvador a hacer la obra redentora. Y cuando dice con óleo de alegría más que a tus compañeros, está hablando, si tú lees más adelante o versículos atrás, tanto atrás como adelante, está hablando de ángeles, pero Dios, haciendo esa obra redentora, derramó esa unción en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, en el reino de Dios, Él reina con justicia, con verdad y también con alegría, hermanos. El Padre coronó al Hijo con gozo incomparable, no un gozo momentáneo, hermanos,
No un gozo que pasará, sino un gozo por toda la eternidad. Ese gozo es la fuerza del reino, la melodía del cielo, la herencia de los santos. Cristo reina con alegría, Cristo salva con alegría, Cristo volverá con alegría por los suyos. Él se presentará en las nubes, y dichosos y bienaventurados todos aquellos que confiaron en Él, que serán llevados con Él. Pero todos aquellos, hermanos, hace 15 días, 20 días, no recuerdo, en una ministración que estábamos como discípulos el día viernes, hubo un momento, creo que todos son momentos del Espíritu, pero en ocasiones hay momentos en los cuales el Espíritu ministra de una manera especial. Y hubo una ministración hermosa que nos llevó a meditar, a reflexionar sobre nuestro estado espiritual en esa área de adoración a Dios. Y llegamos a un punto en el cual en lo personal, Dios ministrando, yo soy de las personas, hermanos, que muy raro alzo la voz en una congregación. Si me pone y me compara usted con el hermano Ezequiel en cada mensaje, él levanta su voz y da palabra de Dios. Digo, no es que no la tenga uno, no, sino que Dios a cada quien le da. Pero ese día Dios trajo ese pasaje que habla en Corintios: el que no amare al Señor Jesús, sea anatema. El Señor viene. Hermanos, es que el Cordero es digno de adoración. Es digno. Él merece la gloria, no tan solo de nuestros labios, hermanos, sino de nuestra vida. Cristo reina con alegría, hermanos. Aquellos que no han dado su vida a Dios, ¿Él te ha tratado mal? ¿Te ha pagado mal por mal? Jamás. Él hasta el día de hoy tiene paciencia contigo, porque Él no quiere que perezcas. Porque Él un día te creó, te formó, te dio vida. Y Él quiere que disfrutes de la vida eterna. Él quiere que goces en ese reino donde Él reina, donde Él juzga. Dios tiene paciencia, porque Él es bueno, hermanos. A nosotros como iglesia, como creyentes, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Él? Y Él permanece fiel. Y cuando estamos en esos momentos de arrepentimiento, porque hicimos mal, viene el Espíritu, nos convence y nos lleva nuevamente a mirar a Cristo, y esa tristeza se convierte nuevamente en el gozo de la salvación. Porque así es su reino, hermanos, Cristo. Por esas razones tenemos que adorar a Dios. Concluimos, hermanos. Hebreos, en el que leímos, capítulo 1, versículo 8 y 9, nos presenta un Cristo que no solo se estudia, sino se adora. No tan solo tenemos que agarrar la palabra y estudiarla, no, sino que siempre la palabra debe ir transformando nuestra vida, nuestro ser, para ser esos adoradores que el Señor Jesús busca en espíritu y en verdad. ¿A qué nos debe de llevar, hermanos, estos versículos? Su trono nos llama a rendirnos, su justicia nos llama a la obediencia, su santidad nos llama a consagración, su alegría nos llama a celebración. Bueno, después de todos estos pasajes que hemos visto, creo que tenemos
que aprender a someternos, a postrarnos y a vivir una vida de adoración a Dios. Amén, hermanos. ¿Están cansados? ¿Tonamos un canto? ¿Sí? Vamos a tonar un canto. Y vamos a adorar a aquel que nos salvó, nos libertó, nos dio vida. Y Él es la razón por la cual estamos aquí, hermanos. Él es la razón. Es la causa por la cual antes éramos esclavos y ahora somos libres. De nuestros labios podían salir podredumbre, dice Romanos, porque no hay justo ni aun alguno. Todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien. Huevos de áspides ahí debajo de su lengua. No había justo alguno, hermano, pero Cristo vino. El Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y nos dio vida. Oh Padre, enséñanos a adorarte. Enséñanos, capacítanos para servirte, Señor. ¿Qué te pagaremos por todos los beneficios que has hecho a nuestra vida, Señor? Si dijéramos, ofrecemos nuestro corazón, Señor, ese corazón tú lo restauraste. Si dijéramos, ofrecemos nuestra mente, Señor, tú esa mente la renovaste. Oh, Señor, que a través de estas enseñanzas, Señor, que hemos estado recibiendo, nuestro corazón, nuestra mente esté siendo transformada para que podamos adorarte, no tan solo un domingo, no tan solo un viernes, Señor, sino cada día que tú nos permitas vivir en esta tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Invoca a tu Dios, hermano. Invoca a tu Señor. Sabes que el mundo está roto. Lo sé. Y que el mal está avanzando. Sabes que la luz traspasará la oscuridad. Lo sé. Quieres ver que todo nuevo un día será. Amén. La creación está gimiendo. Lo está. Reino será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Amén. Hay alguien que es digno. Hay alguien así. Hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad. Él es digno, será digno, el poder y la gloria es digno, será digno de honor.
mueve. Y Jesús nuestro Mesías, por su amor nos sostendrá. Así es. Con nosotros volverá Dios a morar. Amén. Y en verdad nos ama el Padre. Así es. Y su espíritu se mueve. Así es. Y Jesús nuestro Mesías, por su amor nos sostendrá. Así es. Con nosotros volverá Dios a morar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad de todo pueblo y región, de cada lengua y nación. Sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, será digno del poder y la gloria, es digno. Él es digno, será digno, será digno de honor. Él es digno, Él es, Él es digno del poder y la gloria, es digno. Él es digno, Él es digno del poder y la gloria, es digno. Él es digno del poder y la gloria, es digno. Él es digno, Él es digno, la gloria es digno. Hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper, el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad. Él es digno, será digno, será digno de honor.
fue, el que es y el que ha de venir. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias. Que nos has invitado a ser parte de ese reino. Ahora queremos vivir en gratitud, Señor, sirviéndote con temor y reverencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Sea tu espíritu